Hola, buenas noches hermanos, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien donde quiera que ustedes se encuentren. Y como cada video, estoy tratando de acercarme a ustedes para presentarles las evidencias que claramente se exponen no solamente en la Biblia, en la palabra de Dios, sino también a través de su mensajera, la profeta Elena G. de White. Quería comentarles, sí, que bueno, he recibido bastantes comentarios sobre el video que he hecho sobre el sello de la deidad y el sello del sábado. Es por esto que decidí también hacer este video, que también tiene relación directa con todo lo que vengo exponiendo en mis videos hasta esta fecha, y que es la idea de presentar a la deidad de nuestro Padre celestial y de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Muchos, sin ver los videos, lamentablemente hacen comentarios como porque surgen nuevos títulos que se le dan a las personas, como solo Jesucristo, eh, bueno, unicitario, y bueno, todos estos títulos que se dan ahora y que realmente me parecen vergonzosos, ¿no? Porque antes de denominar a alguien de esa forma tendría que preguntarles. Yo a las personas les digo trinitarios porque creen en la Trinidad. Eh, y que sé que creen en la Trinidad porque también yo creí en algún momento en la Trinidad y sé lo que están creyendo. Muchos me presentan citas que ya he hablado en mis videos, ya he presentado evidencia en los videos, cómo claramente yo lo entendí en algún momento y lo que dice la evidencia de la palabra de Dios. Y en relación al sábado, ¿sí? Es un tema enorme, no solamente el sábado, sino el tema de la ley de nuestro amado Dios. Es enorme, es compleja, pero a la vez es simple. Pero lleva un montón de malas interpretaciones. Y como les decía, en relación a mis otros videos, tanto el de Mateo, ¿sí? Presentando a Cristo, ¿sí? Como Padre por creación, como Hijo por redención, y en el Espíritu, ¿sí? A través de su Espíritu por santificación. Cristo se presenta, ¿sí? O los envía a los discípulos a predicar en su nombre, ¿sí? Él dice en el nombre, pero obviamente después bautizaron en el nombre de Jesús, ¿sí? O sea que los nombres a los cuales se refiere habla de sí mismo. Y también presenté la evidencia de la profeta de Dios que dice puntualmente que tanto la cena como el bautismo Cristo presenta al verdadero Dios. En el bautismo algunos creen que cuando dice Padre nombra al Padre, pero claramente Cristo se refiere a sí mismo, porque en la cena del Señor nosotros no vemos ninguna simbología del Padre. Sí vemos el sacrificio, o sea que tanto la cena como el bautismo hablan del sacrificio. Y el único que murió, ¿sí? Fue Cristo, ¿sí? El Padre entregó a su Hijo, puso a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y es un gran tema, no solamente el de Mateo y de la deidad, y cómo se configuró este plan amoroso y eterno de la redención. Con relación al sábado, quería hablar en este video y puntualmente hablar en relación a Cristo y su Padre, ¿sí? Quienes crearon todas las cosas del universo. El Padre dice que creó todo a través de su amado Hijo. Y justamente quería hablar del sábado, pero lo quería hablar desde la perspectiva de la ley, ¿sí? Nosotros cuando leemos la ley o vemos la ley, sabemos que la ley es eterna, la ley es inamovible. Tanto así que Cristo tuvo que venir a morir en nuestro lugar porque no podía modificarse la ley. Ahora bien, la ley que nosotros tenemos es una ley modificada. Yo sé que algunos se van a agarrar la cabeza cuando escuchen lo que acabo de decir, pero quiero que me tengan un poco de paciencia para que yo explique a qué me refiero con una ley modificada. No significa que es una ley diferente. Cuando digo modificada, digo en el contexto de que Dios, cuando creó todas las cosas a través de su Hijo, con su Hijo,
la ley, su ley, ¿sí? En un mundo sin pecado, ¿sí? En todo lo que creó sin pecado, ¿sí? La ley tiene como prioridad o como punto focal central, ¿sí? A Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Al Padre y al Hijo, y después al prójimo, el amor al prójimo. Cuando nosotros vemos la ley, vemos lo mismo, vemos 4 mandamientos que hablan de nuestro Padre Celestial y su Hijo, ¿sí? Y después vemos los 6 restantes, que hablan del prójimo. Pero en los mundos creados antes de la rebelión, antes de la caída de la humanidad, ¿sí? No existía una ley que diga no matarás. Era una ley de amor al prójimo, ¿sí? Puntual y definida, ¿sí? No había un honra a tu padre y a tu madre, por cuanto todos, ¿sí? No había distinción en ninguno, ni en de los seres creados por nuestro Padre Celestial y su Hijo. Entonces no había muerte, ¿sí? No había codicia. Entonces todos estos mandamientos, ¿sí? Del 5.º mandamiento en adelante hasta el 10.º, es una ley modificada, y esta fue modificada por cuanto el pecado había entrado al mundo. Y en relación al sábado, claramente podemos leer en los escritos inspirados, y vamos a hacer eso, vamos a estudiar lo que dicen los escritos inspirados en relación a cuándo fue creado el sábado. Si bien el sábado va a ser adorado, va a ser mantenido, ¿sí? Va a ser un día sagrado por la eternidad, no es un día que venga desde la eternidad, es un día que fue creado con esta tierra. En el libro Primeros Escritos, en la página 217, dice de la siguiente forma: se me mostró que la ley de Dios permanecerá inalterable para siempre y regirá en la nueva tierra por toda la eternidad. Cuando en la creación se echaron los cimientos de la tierra, los hijos de Dios contemplaron admirados la obra del Creador, y la hueste celestial prorrumpió en exclamación de júbilo. Entonces se echaron también los cimientos del sábado. En la creación se echaron los cimientos del sábado. No venía el sábado del cielo, ¿sí? El sábado fue creado con la tierra. Después de los 6 días de la creación, Dios reposó el 7.º de toda la obra que había hecho, y lo bendijo y santificó, porque en dicho día había reposado de toda su obra. Ahora vamos a ver quién reposó de toda su obra. Obviamente que estamos hablando de nuestro Padre y su Hijo, pero vamos a ver específicamente de quién está hablando la profeta de Dios, más allá de que obviamente la obra creadora fue del Padre y del Hijo, quienes reposaron en esta obra de creación. El sábado fue instituido en el Edén, no viene de la eternidad, antes de la caída, y lo observaron Adán y Eva y toda la hueste celestial. Siempre me he preguntado muchas veces, ¿por qué siempre incluye a los ángeles en relación a cosas que tienen que ver con el pecado y puntualmente con la humanidad? Y la respuesta más clara que he encontrado, ¿sí? En base a todo lo que he leído, es que tanto el ser humano, quien cayó, como los ángeles, fueron los únicos que tuvieron acceso directo, ¿sí? Con Satanás y con el pecado en sí. Satanás se reveló en el cielo, ¿sí? Satanás era un ángel, un querubín cubridor, y en ese momento todos los ángeles pudieron ver la rebelión de Satanás. Aunque no la entendieron, los que no se rebelaron obviamente, ellos puntualmente pudieron ver las obras y las acciones del pecado. Así nosotros también, ¿sí? A través de Adán y Eva, quienes pecamos, transgredimos, ¿sí? Permitimos que Satanás nos dominara, ¿sí? Dominara la raza a través de Adán y Eva. Pero los mundos no caídos, ¿sí? Los mundos que no cayeron, ¿sí? Que también tuvieron la oportunidad de tener un árbol, ¿sí? Al cual Dios también les dijo que no se acercaran, ellos no se acercaron. Entonces, aunque tienen conocimiento por la información que se les da en relación a la salvación de las almas aquí en la tierra, ellos no tienen conocimiento puntualmente del pecado como lo tienen sí los ángeles y nosotros como seres caídos. Dios reposó, dice, en el 7.º día, lo bendijo y lo santificó. Vi que el sábado nunca será abolido.
sino que los santos redimidos y toda la hueste angélica lo observarán eternamente en honra al gran Creador. Claramente podemos ver, ¿sí?, que el sábado no viene con la ley, ¿sí?, la cual rige el universo, la ley de Dios. Es un mandamiento que fue presentado dentro de lo que tiene que ver, ¿sí?, con la ley eterna de Dios, y que tiene que ver con la adoración puntual a Dios, el sábado. Consejos para la Iglesia 489, ¿sí?, dice: la institución del sábado, que tiene su origen en el Edén, es tan antigua como el mundo mismo. O sea, el sábado no es más antiguo que el mundo. Entonces tenemos que entender, tenemos que tener una visión clara en relación al sábado, aquellos que lo santificamos, para tener una clara idea de qué relación tiene el sábado con nuestra redención. Y de esto es de que quería hablar con ustedes en este estudio. El sábado tiene que ver puntualmente con la redención. Así como presenté Mateo en relación a que Cristo es el que murió, ¿sí?, porque nuestro Padre lo puso como propiciación, y el bautismo representa la muerte, es un símbolo de la muerte, así como la cena es un símbolo, el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí?, el pan y el vino. También el agua representa, ¿sí?, el sacrificio de Cristo. Sé que muchos no creen o no aceptan lo que presenté en el video de Mateo. Yo estoy, como les he dicho a la mayoría de los que me escriben, dispuesto a que me presenten evidencia, pero bueno, hasta ahora no me he presentado ninguna evidencia. He tenido algunas charlas con personas en relación a ese tema, pero sin ningún tipo de evidencia concreta, sino más de lo que yo mismo he presentado. O bueno, aquellos que creen que el Padre es el que se menciona en Mateo, bueno, le he preguntado a algunos que me presenten alguna cita donde hablen de que el Padre murió, ¿sí?, con Cristo en el bautismo, ¿sí?, porque el bautismo representa la muerte, ¿sí?, la sepultura, la muerte. Así como la propia Elena dice que tanto la cena y el bautismo representan la muerte, el sacrificio de Cristo. En relación al sábado, ¿sí?, como leímos, el sábado no es un día que venga de la eternidad o esté implícito en el sábado, ¿sí?, en la ley, sino que está puesta en la ley, ¿sí?, por causa del hombre. Esto lo dice, lo vamos a leer, pero quería seguir leyendo un poco más en relación a lo que venía presentando, ¿sí?, ahí en Consejos para la Iglesia. Como dijimos, dice: la institución del sábado, que tiene su origen en el Edén, es tan antigua como el mundo mismo. Ese día fue observado por todos los patriarcas desde la creación en adelante. Durante su servidumbre en Egipto, los israelitas fueron obligados por sus amos a violar el sábado y perdieron en gran parte el conocimiento de su santidad. Cuando se proclamó la ley en el Sinaí, las primeras palabras del cuarto mandamiento fueron: acuérdate de santificar el día del sábado, del cual demuestra que el sábado no se instituyó entonces, o sea, no se instituyó en el Sinaí. Señala su origen haciéndolo remontar a la creación. Claramente, ¿sí?, los mandamientos que tienen que ver puntualmente con el hombre, ¿sí?, con el prójimo, son mandamientos que han sido modificados por cuanto el pecado ha entrado en la humanidad. Así como también los mandamientos de Dios, ¿sí? El primer mandamiento es el fundamental. Bueno, Cristo dijo, ¿sí?, amarás a Dios con todo tu corazón, ¿sí?, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley, ¿sí? Se ha extendido para que nosotros tengamos, por nuestra condición de pecadores, una comprensión, ¿sí?, más abarcante, por nuestra condición, vuelvo a decir, de pecadores. Cristo manifestó en relación al mandamiento de no matar, ¿sí?, dijo: cualquiera que se enoje con su hermano es culpable de juicio. ¿Por qué? Porque la verdadera ley, o sea, la ley más allá de
de los 10 mandamientos, la ley que habla del amor a Dios y el amor al prójimo en el universo sin pecado, puntualmente no hay ninguna persona que se enoje con nadie, no hay nadie que esté por sobre nadie, ¿sí? No hay distensión entre una persona y otra persona, entre un ser creado y otro ser creado. Todos son iguales, ¿sí? Todos se aman mutuamente, y aman a Dios todos, toda su creación. Entonces, cuando Cristo habló específicamente, ¿sí?, de no matar, dijo, bueno, puso la ley donde va, ¿sí?, la ley real, ¿sí? Cualquiera que se enoje ya es culpable de juicio. Entonces, la ley es una modificación para que nosotros tengamos un pleno conocimiento de cuál es la verdadera ley. La verdadera ley es la que quita el pecado, saca el pecado absolutamente. Entonces, no matar no es simplemente el hecho de no quitar la vida a otra persona, sino ni siquiera tener malos pensamientos con otra persona. Esto sería imposible si Cristo no morara en nosotros. Debemos permitirle a Cristo que more en nosotros y nos haga conforme a su justicia, conforme a su gran amor, que nos enseñe a amar como Él nos amó. Este es el gran mandamiento, que se amen, ámense como yo los he amado. Entonces, hablando del sábado, y también entrando en relación al sacrificio de Cristo, ¿sí?, en el Deseado de todas las gentes, en la página 714, dice, al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación, cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. El Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dice, ahora Jesús descansaba de la obra de la redención. Entonces mezcla la creación con la redención, ¿sí? Y dice, ahora Jesús descansaba de la obra de la redención. Y aunque había pesar entre aquellos que le amaban en la tierra, había gozo en el cielo. La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Una creación restaurada, una raza redimida, que por haber vencido el pecado nunca más podría caer. De lo que estamos hablando, ¿no? Cuando nosotros permitimos que Cristo more en nosotros y que gobierne no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra mente, ¿sí?, nuestro cuerpo, alma y espíritu, somos uno en Él. Somos aceptos, ¿sí?, ante nuestro Padre, ¿sí?, por cuanto aceptamos a su Hijo. Voy a volver a leer lo último que leí. Una creación restaurada, una raza redimida, que por haber vencido el pecado nunca más podría caer. Era lo que Dios y los ángeles veían como resultado de la obra concluida por Cristo. O sea, mientras Cristo descansaba en la muerte, ¿sí?, tanto nuestro Padre Celestial como los ángeles estaban felices porque sabían cuál era el logro que había conseguido nuestro amado Salvador, ¿sí?, cuál era el logro que había conseguido el Hijo de Dios, ¿sí? Ellos estaban felices porque se había consumado el plan de redención. Con esta escena está para siempre vinculada el día en que Cristo descansó. ¿Con qué escena? ¿Sí? Con la creación, ¿sí?, porque de eso está hablando el tema. Porque su obra es perfecta y todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Cuando se produzca la restauración de todas las cosas, y de las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha habido desde la antigüedad, el sábado de la creación, el día en que Cristo descansó, tanto el sábado como el día en que Cristo descansó, en la tumba de José será todavía un día de reposo y regocijo. El cielo y la tierra se unirán en alabanza, mientras que de sábado en sábado las naciones de los salvos adorarán con gozo a Dios y al Cordero. Pero ahora quiero entrar puntualmente en la enseñanza más profunda que tiene que ver con el sábado, y por qué este día es tan particular, ¿sí? No solamente es un día de reposo que Dios puso por causa del hombre, sino es un día que claramente nos presenta al Creador, ¿sí? Pero no solamente al Creador en el Edén, ¿sí?, en el principio, en la creación de la tierra, sino al Creador y Redentor. ¿Por qué hablo de estas cosas, queridos hermanos?
El tema de Mateo ha traído mucha controversia en algunos hermanos que me han escrito y les resulta muy difícil de aceptar lo que yo presento como evidencia. ¿Por qué es esto? Lamentablemente, ¿sí?, aquellos que venimos de iglesias trinitarias, ¿sí?, tenemos un concepto de la deidad que está plagado de la doctrina trinitaria. Entonces, aunque no creemos en la Trinidad, seguimos pensando, ¿sí?, seguimos teniendo residuos de la deidad que cree la Trinidad. Entonces, les es imposible a muchas personas creer, ¿sí?, que cuando habla del Padre, del Hijo y del Espíritu, habla de Cristo mismo en Mateo. Pero ahora vamos a leer, en relación a la creación y la redención, que puntualmente habla de Cristo. No solamente en la evidencia que ya presenté en Mateo, sino en esta nueva evidencia que habla no solamente del día santo, ¿sí?, el día instituido, ¿sí?, desde la creación de la tierra, sino que habla puntualmente de Cristo. Lo mismo que planteé en Mateo, ¿sí?, no es algo que a mí se me ocurrió, sino que la evidencia apunta a eso. Cristo como creador, como redentor y como santificador. Digo esto del sacrificio de Cristo, ¿sí?, y repito esto en relación al bautismo, porque bueno, ha traído controversia el video que subí sobre la evidencia, sobre Mateo 28:19, y la idea clara de que, por la evidencia, ¿sí?, a quien habla en relación a Mateo es a Cristo, Cristo como Padre por creación, Cristo como Hijo por redención, y su Espíritu como nuestro santificador por santificación. Y la idea puntual de esta nueva evidencia no solamente es hablarles, ¿sí?, del sábado de la creación y a quién implica en este sábado, por qué este sábado, ¿sí?, o por qué la ley fue de alguna forma modificada por nuestra condición de pecadores, y fue modificada desde que se formuló el plan de redención. Cuando se creó la tierra, ¿sí?, al hombre, a Adán y Eva, ¿sí?, se les dio un día de reposo porque Dios en su inmensa omnisapiencia sabía que el hombre iba a caer, ¿sí?, aunque no hizo nada para que cayera, sino que le advirtió de la posibilidad de caer. Entonces, el sábado, que fue creado en la tierra, no es propio de la ley en la eternidad, su ley en la eternidad. Lo que es propio de la ley en la eternidad es la adoración a Dios, ¿sí?, la obediencia a Dios y el amor al prójimo, ¿sí?, dos de los mandamientos literalmente que rompieron Adán y Eva al transgredir las palabras de Dios. No solamente ir en contra de Dios, sino entre ellos mismos, entre Adán y Eva, puntualmente se acabó el amor, ¿sí?, puntualmente se acusaron mutuamente. Y puntualmente quería presentar esto porque les decía, ¿no?, se generó una controversia en relación a esto, porque hay mucha gente que no cree las palabras que expresé y la evidencia que presenté en relación a Mateo, presentando a Cristo, ¿sí?, puntualmente a Cristo como Padre, como Hijo y como Espíritu, ¿sí? Y la evidencia no es una evidencia que se me ocurra a mí, está puntualmente en las Sagradas Escrituras y en los escritos de la profeta de Dios. Por eso es que quería presentarle esta nueva evidencia para que ustedes puedan estudiarla y sacar sus propias conclusiones en relación a esto. Ustedes no deben creer ni a mí ni a nadie, solamente, ¿sí?, a la palabra de Dios que claramente expresa esto que les estoy presentando. La idea puntual, vuelvo a repetir, la ley fue modificada por nuestra condición de pecadores y fue modificada, ¿sí?, y fue instituido, ¿sí?, fueron puestas instituciones como el sábado, como el matrimonio, ¿sí?, que tienen relación directa con nuestro Salvador, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué esto. Pero continuemos leyendo esta cita de Consejos para la Iglesia en la página 489. Vuelvo al comienzo porque es muy cortito lo que leí. La institución del sábado, que tiene su origen en el Edén, es tan antigua como el mundo mismo. En ese día fue observado por todos los patriarcas desde la creación en adelante. Durante su servidumbre en Egipto, los israelitas fueron obligados por sus amos a violar el sábado y perdieron en gran parte el conocimiento de su santidad. Cuando se proclamó la ley en el Sinaí, las primeras palabras del cuarto mandamiento fueron: acuérdate de santificar el día del sábado.
lo cual demuestra que el sábado no se instituyó entonces, o sea, en el Sinaí. Se señala su origen haciéndolo remontar a la creación. Y puntualmente, ¿sí? Como ya estamos dejando claro, ¿sí? Que el sábado no es algo eterno, ¿sí? Sino que el sábado tiene relación directa con, con nuestro Salvador, ¿sí? Y con la obra de nuestro Salvador. El sábado tiene relación directa con la obra que iba a realizar nuestro Salvador, ¿sí? Y va a ser, durante la eternidad, va a quedar fijado, ¿sí? Este día de reposo, ¿sí? Por la eternidad, y es un recordatorio también de lo que hizo nuestro Salvador por nosotros, ¿sí? Lo que hace, ¿sí? Y va a quedar manifestado a través de ese día durante toda la eternidad. En el Deseo de todas las gentes, en la página 714, unifica el sábado con Cristo, ¿sí? No solamente por creación, sino por redención. Dice así, Deseo de toda la gente, es página 714. Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación, cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. El Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Las estrellas todas del alba se regocijaron, todos los hijos de Dios. Dice, ahora Jesús descansaba su obra de la redención. Claramente relaciona el sábado con la redención de Cristo, ¿sí? El descanso de Cristo en el sábado por su obra de redención. Y aunque había pesar entre aquellos que lo amaban en la tierra, había gozo en el cielo. La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Una creación restaurada, una raza redimida, que por haber vencido el pecado nunca más podría caer. Era lo que Dios y los ángeles veían como resultado de la obra concluida por Cristo. El Padre, ¿sí? Así como los ángeles, vieron mientras Cristo estaba en la tumba de José, tuvieron gozo porque sabían lo que significaba, ¿sí? El sacrificio y la victoria de Cristo en su muerte, ¿sí? Por eso nos amó tanto el Padre que entregó a su Hijo a la muerte, ¿sí? Por amor a nosotros. Y este es un tema de reflexión, hermanos, ¿sí? No solamente unificándolo con el sábado, sino entendiendo quién es Cristo, ¿sí? Y qué obra vino a hacer, pero quién es Cristo más allá de ser el Hijo de Dios aquí en la tierra. Él es uno con el Padre, por creación, ¿sí? Y por redención y por santificación. Con esta escena está para siempre vinculado el día en que Cristo descansó. ¿Con qué escena? Con la redención, ¿sí? Con la muerte. El sábado y la muerte tienen una relación directa, porque su obra es perfecta y todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Cuando se produzca la gran restauración de todas las cosas, de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha habido desde la antigüedad, y ahora vamos a ver cómo habló nuestro Padre, ya lo he presentado esto, pero lo vamos a volver a presentar, cómo habló nuestro Padre Celestial a los patriarcas y los profetas. El sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la tumba de José, será todavía un día de reposo y regocijo. El cielo y la tierra se unirán en alabanza, mientras que de sábado en sábado las naciones de los salvos adorarán con gozo a Dios y al Cordero. Es un tema enorme, el de la salvación, la redención, ¿sí? El amor de nuestro Padre y el amor de nuestro amado Salvador. Es un tema enorme, pero hay libros que son muy claros para presentarnos ideas concretas en relación a la redención, ¿sí? Tanto nuestro Padre como su Hijo, ¿sí? En el pacto eterno que hicieron, ¿sí? Para redimir al hombre antes de ser creado, ya estaba implícito la idea de presentar a Cristo, ¿sí? Al Hijo de Dios, como fue presentado en el cielo cuando Satanás se rebeló. Presentarlo como uno igual, ¿sí? Presentarlo como nuestro gran creador, ¿sí? Hay muchas personas que les cuesta ver a Cristo, ¿sí? También como Padre.
De esto voy a hablar en un futuro, en el próximo video que tengo pensado hacer, porque, como les dije, ha traído mucha controversia la idea de Mateo, ¿sí? La evidencia presentada en Mateo. Pero bueno, quiero seguir leyendo para que ustedes también tengan una clara idea de dónde saco lo que predico, ¿sí? Y cuál es la evidencia para avalar lo que predico. Deseado toda la gente es la página 248, dice así: todas las cosas fueron creadas por el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y puesto que el sábado es un monumento recordativo de la obra de la creación, es una señal del amor y del poder de Cristo. Claramente este poder al cual se refiere, ¿sí? Es lo que es Cristo como Hijo de Dios, ¿sí? Es Dios mismo, ¿sí? Es Padre por creación, Hijo por redención, ¿sí? Y en su divinidad, ¿sí? Su poder divino, su espíritu, ¿sí? Omnipresente, el cual nos santifica diariamente. Hay una cita del Deseado de todas las gentes, la cual vamos a leer ahora, que es muy importante que nosotros la estudiemos, ¿sí? Los invito a estudiarla. Está en la página 254-255, que tiene que ver con esto que estamos estudiando en relación al sábado y a Cristo, ¿sí? Dice así: el Salvador no había venido para poner a un lado lo que los patriarcas y profetas habían dicho. Recuerden lo que habíamos leído en relación a que el Padre había hablado a través de los patriarcas y los profetas. Pero Elena siempre presenta evidencia de qué forma lo había hecho Dios a través de su Hijo. Y dice, porque Él mismo, ¿sí? El Salvador, había hablado mediante esos hombres representativos. Todas las verdades de la palabra de Dios provienen de Él, de Cristo. Esas gemas inestimables habían sido puestas en engastes falsos. Su preciosa luz había sido empleada para servir al error. Dios deseaba que fuesen sacadas de su marco de error y puestas en el de la verdad. Esta obra podía ser hecha únicamente por una mano divina. Por su relación con el error, la verdad había estado sirviendo la causa del enemigo de Dios y del hombre. Y esto no solamente ocurrió en Israel, sino en estos postreros días continúa siendo de la misma forma, ¿sí? El pueblo de Dios, lamentablemente, transgiversa, ¿sí? Estos textos y no puede recibir la luz de Cristo por cuanto desean seguir sus propios caminos. Cristo, dice, había venido para colocarla donde glorificase a Dios y obrase la salvación de la humanidad. ¿El qué? La palabra, ¿sí? El conocimiento de la redención. El sábado por causa del hombre es hecho, y no el hombre por causa del sábado. Debemos tener esto en mente y estudiarlo con profundidad, ¿sí? El sábado, ¿sí? Aunque está en la ley de Dios y es un mandamiento, ¿sí? Que va a durar por la eternidad, porque claramente ese mandamiento nos habla del poder redentor del Hijo de Dios, ¿sí? El sábado por causa del hombre es hecho, y no el hombre por causa del sábado. Dijo Jesús, las instituciones que Dios estableció son para beneficio de la humanidad, ¿sí? Ahora, estas instituciones que el Padre, ¿sí? puso, fue para beneficio nuestro. ¿Cuál es el beneficio del sábado? ¿Cuál es el beneficio de tener un día de reposo? Claramente, nuestro gran beneficio, ¿sí? está en Cristo. Cristo es el centro del mensaje de nuestro Padre Celestial, por cuanto dio el don más precioso que Él tenía, a su propio Hijo, a su único. Entonces, cuando nosotros miramos el sábado y vemos a Cristo no solamente en la creación, sino en la redención, entendemos el plan de redención. Lo entendemos en su contexto general, ¿sí? Entendemos el sacrificio del Padre, ¿sí? Entendemos el amor del Padre, y entendemos también el sacrificio del Hijo, ¿sí? El amor del Hijo. Todas las cosas son por vuestra causa, ¿sí?
sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, es nuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. La ley de los 10 mandamientos, de la cual el sábado forma parte, fue dada por Dios a su pueblo como una bendición. Mandándonos Jehová, dijo Moisés, y tenemos que entender quién es el Jehová que mandó la ley. No voy a hacer una división entre el Padre y el Hijo, porque Cristo dijo, Juan 10:30, ¿sí? Mi Padre y yo uno somos. Felipe preguntó, muéstranos al Padre, en un acto de falta de fe. Cristo le dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros. No es que sean el mismo ser, son dos seres diferentes. Se lo digo a todos aquellos que me hablan y me escriben porque no ven los videos, pero interpretan, ¿sí?, los principios de los videos y escriben o comentan cualquier cosa. Son dos seres diferentes, el Padre y el Hijo. ¿Sí? Pero claramente cuando se habla de Jehová en el Antiguo Testamento, claramente hace alusión a Cristo. Ahora vamos a leer esa evidencia. Mandónos Jehová, dijo Moisés, que ejecutásemos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. ¿Quién es Jehová nuestro Dios? No significa que el Padre no sea nuestro Dios, nuestro Padre celestial, ¿sí?, como Cristo claramente vino a presentarnos, sino que claramente también tenemos que entender a Cristo y qué era Cristo antes de venir. Muchos dirán, yo ya lo sé, sí, pero a veces cuando nosotros estudiamos, dejamos a Cristo de lado pensando que al inferirle a Cristo algo que supuestamente es del Padre, ¿sí?, estamos cometiendo una blasfemia y entramos en una controversia mental. Y esto, vuelvo a decirlo, es por lo que nosotros hemos sido educados a través de doctrinas que no son conformes a justicia. Entonces, nuestra comprensión de la deidad está basamentada, ¿sí?, en lo que nos enseñaron aquellos que creían en un Dios falso. Debemos liberarnos de ese pensamiento. Sigue diciendo, porque nos vaya bien todos los días y para que nos dé vida como hoy, ¿sí?, hay que guardar los estatutos. Y mediante el salmista se dio este mensaje a Israel: servid a Jehová con alegría, venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. ¿Quiénes son? ¿Quién es el buen pastor? Cristo claramente es el buen pastor, y nosotros somos ovejas de su prado. Sé que algunos ya estarán desechando el video, pero quiero que sigamos leyendo, ¿sí?, que me den al menos la posibilidad de leer los escritos inspirados para saber que no es simplemente esta idea que acabo de decir. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Y acerca de todos los que guardan el sábado de profanarnos, el Señor declara: yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. ¿Quién dice esto? Cristo. Continúa diciendo: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Estas palabras rebosan instrucción y consuelo. ¿De qué debo ser instruido? Instruido de quién es Cristo, ¿sí? El sábado tiene una relación directa con Él, ¿sí?, por cuanto el sábado es un recordatorio del amor de Dios, ¿sí?, de todo lo que Dios hizo, no solamente a nosotros, sino todo nuestro entorno, y lo hizo por amor a nosotros. El sábado, ¿sí?, Cristo es Señor del sábado. Y no solamente es una instrucción, ¿sí? El sábado no solamente nos instruye, sino nos consuela. Nos consuela porque tanto el sábado como el sacrificio hablan puntualmente, ¿sí?, de que Cristo vino y murió por nosotros. Por haber sido hecho el sábado para el hombre, por haber sido hecho el sábado para el hombre, es el día del Señor, pertenece a Cristo,
dice el texto. Porque todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y como lo hizo todo, creó también el sábado. Por Él fue apartado como un monumento recordativo de la obra de la creación. ¿Por quién fue apartado? Por Cristo. ¿Significa que el Padre no obró? No estoy diciendo eso. Estoy leyendo literalmente lo que dice la profeta de Dios en relación al sábado. ¿Y qué relación tiene el sábado con la ley misma? La ley no tiene la eternidad. El Padre y el Hijo, ¿sí?, conformaron esta ley para nosotros, que somos pecadores y transgresores. En los mundos no caídos no necesitan un día específico. Todos los días son de alabanza a nuestro Creador. Pero para el pecador, ¿sí?, necesitaba este día para recordar quién era su Creador. Pero bueno, continuemos leyendo lo que dice el texto de la hermana White. Vuelvo a leer la parte en la que me quedé. Y como lo hizo, creó también el sábado. Por Él fue apartado como un monumento recordativo de la obra de la creación. Nos presenta a Cristo como santificador tanto como creador. Nos presenta a Cristo como santificador tanto como creador. Declara que Él creó todas las cosas en la tierra, en el cielo y en la tierra, y mediante quien todas las cosas existen. Es cabeza de la Iglesia, y que por su poder somos reconciliados con Dios. Porque hablando de Israel dijo: diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos. Para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. ¿Quién era el Jehová que los santificaba? ¿Quién dio, ¿sí?, el sábado? ¿Quién dio la ley? Según Elena G. de White, ¿sí?, quien dio la ley en el Sinaí fue Cristo. Es decir, continúa diciendo, que los hace santos. Entonces el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. La idea puntual que quería presentar, no en relación a mi entendimiento, sino a lo que está escrito, es lo que específicamente Elena está diciendo en relación al sábado, y cómo el sábado, ¿sí?, nos presenta claramente a Cristo como creador, ¿sí?, y la importancia que tiene esto para que nosotros entendamos el plan de redención, ¿sí?, qué lugar ocupa el Padre y qué lugar ocupa el Hijo en este plan, ¿sí?, de amor eterno para rescatar al ser humano. Vuelvo a decir, entonces el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Es dado a todos aquellos a quienes Cristo hace santos, como señal de su poder santificador. El sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios. Continúa diciendo, y el Señor dice, ¿quién? Cristo. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, ¿de quién es el día? De Cristo. ¿Significa que no es el sábado no le pertenece al Padre? No, no significa eso, no estoy diciendo eso, estoy diciendo específicamente lo que la hermana White está manifestando por inspiración. ¿Qué es lo que representa el sábado? Si retrajeres el sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, entonces te deleitarás en Jehová. ¿En qué Jehová te deleitarás? ¿Significa que si me deleito en Cristo no me deleito en el Padre? No, no significa eso. Pero vamos a leer puntualmente también cómo Elena identifica a Jehová. ¿A quién identifica? ¿Sí?, como Jehová. No negando que Jehová también es el Padre, ¿sí?, que tanto al Padre como al Hijo se le dice Jehová, pero específicamente en este contexto habla del Hijo. A todos los que reciben el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo. Vuelvo a leerles. Entonces se deleitará en Jehová. A todos los que reciben el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo. Les resultará una delicia, viendo a Cristo en Él. ¿En quién? En el sábado. Se deleitarán en Él, en Cristo. El sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor. Indudablemente, ¿sí?, las palabras llevan un peso
no solamente en la evidencia, sino un peso de gloria para que nosotros podamos escudriñar las Escrituras, no para hacer una distinción, porque Cristo no la hizo, mi Padre y yo uno somos, sino para que entendamos el plan de redención y cómo la ley, ¿sí?, lo que trata de hacer en el contexto de en cómo fue presentada a la humanidad, ¿sí?, es a nosotros como seres pecaminosos entender en qué estado estamos nosotros y de quién debemos depender. Al par que recuerda la perdida paz del Edén, habla de la paz restaurada por el Salvador. ¿Sí? Dice, la paz restaurada por el Salvador. Y todo lo que encierra la naturaleza repite su invitación. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo nos llama constantemente. ¿Cuándo? Constantemente, todo el tiempo. Pero específicamente el sábado es una señal de su poder redentor y creador. Vuelvo a decir lo que dije al principio del video y en mediados del video. Muchas personas me han escrito porque entienden puntualmente que cuando yo hablo en Mateo, cuando yo hablo de Cristo como Padre, casi estoy en una posición, eso es lo que manifiestan ellos, de apostasía. Lo que yo solamente presento son las palabras escritas de la hermana White. Mis razonamientos, ustedes pueden medirlos en relación a lo que estoy leyendo. Si ustedes creen que cuando yo leo estoy forzando las escrituras, me lo pueden hacer llegar. Y si es así, yo no tengo ningún problema en reconocer que esto es así y pedir disculpas. Pero a todos aquellos que me escriben y que con los que he hablado y que les resulta difícil de comprender, ¿sí?, quién es nuestro Salvador Jesucristo, les pediría que estudien el deseado de toda la gente, que estudien Patriarcas y Profetas y el conflicto de los siglos. Son libros que definen con claridad, ¿sí?, no solamente a nuestro Padre Celestial, sino a nuestro Salvador Jesucristo. En el deseado de toda la gente, también en la página 90, ¿sí?, leemos de la siguiente forma. Desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios, con nuestro Padre Celestial. El trato entre el cielo y la tierra se había realizado por medio de Cristo. Y esto es lo que hablamos al principio en relación a que cuando el Padre habla, ¿sí?, de que hablaba a través de los patriarcas y los profetas, lo hacía a través de Cristo, porque Elena misma también lo presenta de esa forma. Pero ahora que Jesús había venido en semejanza de carne de pecado, el Padre mismo habló. ¿Cómo? Sigamos leyendo. Antes se había comunicado con la humanidad por medio de Cristo. Ahora, cuando se humanizó, se comunicaba con la humanidad en Cristo. Esto es que lo que claramente Dios presenta por inspiración a través de su mensajera a nosotros, su pueblo. Debemos entender que nosotros estamos destituidos de la gloria de la presencia del Padre, por cuanto somos transgresores. Pero el plan de redención presentó a Cristo como nuestro sustituto y aquel el que nos acerca, ¿sí? Él es el único mediador entre el Padre y nosotros. No porque nuestro Padre no nos ame, porque de tal manera me amó el Padre que lo entregó a su propio Hijo, ¿sí?, en la muerte expiatoria por el amor que me tiene. Entonces, claramente podemos ver a través de la mensajera que dice y que explica y que nos da entendimiento de cómo el Padre se comunicó. ¿A través de quién? Del único que se pudo comunicar, no del único porque también lo hizo a través de los ángeles, ¿sí?, pero a través de su Hijo puntualmente. Dice, Satanás había esperado que el aborrecimiento de Dios, que el aborrecimiento que Dios siente hacia el mal produjera una eterna separación entre el cielo y la tierra, pero ahora era evidente que la relación entre Dios y el hombre había sido restaurada. ¿Por quién? Siempre por Cristo. Y volviendo a citar esta cita que la he presentado en otro momento, para que nosotros estudiemos, ¿sí?, no solamente la Biblia, sino también los escritos inspirados, ¿sí?, con un espíritu de ser enseñados por nuestro Salvador. En el deseado de todas las gentes, en la página 447, dice lo siguiente. Y esto tiene relación con quién es Cristo, ¿sí? No significa que nuestro Padre Celestial no es nuestro Padre, no es nuestro Padre Celestial. Pero tenemos que entender y tenemos que
entenderlo claramente, que las palabras de Isaías, ¿sí?, en relación a Cristo, cuando manifiesta que un niño nos es dado, ¿sí?, y su nombre será admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, no fueron palabras escritas al pasar, sino que específicamente estaban dándonos una enseñanza que es necesaria para comprender el plan de redención. Dice en la página 447 del Deseo de todas las gentes: por mucho que un pastor pueda amar a sus ovejas, Jesús ama aún más a sus hijos e hijas. No es solamente nuestro pastor, es nuestro Padre eterno, lo mismo que dice Isaías. Él dice: yo conozco mis ovejas y las mías me conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¡Qué declaración!, dice Elena, con signos de admiración. Es el Hijo unigénito el que está en el seno del Padre, a quien Dios ha declarado ser el hombre compañero mío, y presenta la comunión que hay entre Él y el Padre como figura de la que existe entre Él y sus hijos en la tierra. ¿Quiénes son los hijos en la tierra? ¿Los hijos de quién está hablando? Está hablando de Cristo. Lean el contexto. El hombre compañero mío presenta la comunión que hay entre Él y el Padre como figura, ¿sí?, entre Cristo y el Padre, de la que existe entre Él, o sea, Cristo, y sus hijos en la tierra. Cristo es nuestro Padre por creación, ¿sí? También es es el Hijo por redención, y a través de su Espíritu nos santifica. Esta es la idea que presenté en Mateo y que a muchos les parece una locura, porque no pueden ver a Cristo como lo que es. Reconocen que Cristo creó todas las cosas con su Padre, pero cuando puntualmente se refieren a Cristo en Mateo, ahí les agarra pánico. ¿Por qué? Porque hay una doctrina que tienen en su mente y piensan que si uno pone a Cristo como Padre, está excluyendo a nuestro Padre Celestial. Pero cuando alguien lo presenta como el Padre de Mateo, la gente no lo quiere aceptar. Aunque no exista ningún versículo hablando de Mateo que especifique, ¿sí?, que el Padre al cual se refiere, ¿sí?, es nuestro Padre Celestial, no quieren aceptar que Cristo es Padre por creación. Digo, ya lo he comentado en este video, ¿sí?, nosotros tenemos una concepción, ¿sí?, o tenemos muchas concepciones de la deidad enseñada por la Iglesia Trinitaria a la cual pertenecimos. Y pensamos que lo tenemos resuelto en la mente, pero cuando leemos estas citas, ¿sí?, chocan con nuestra concepción de la deidad. No significa que el Padre no sea nuestro Padre, significa que Cristo también es presentado como nuestro Padre. Claramente es presentado como nuestro Padre, y claramente es presentado como Jehová, ¿sí?, el gran yo soy. Y esta es la verdad que debemos escudriñar para entender el plan de redención. Recién dije que no hay ninguna cita. Un hermano al cual aprecio mucho me presentó una cita, dos hermanos, porque he hablado con dos hermanos, y me presentaron una cita de manuscritos liberados sobre Cristo, sobre el bautismo, ¿no? Hay una cita de manuscritos liberados de Elena G. de Huay y también publicado en otros lados, ¿sí?, en otros, ellos no me la presentaron desde los testimonios, sino del manuscrito liberado, donde dice que en relación a la cita de Mateo, Padre, Hijo y Espíritu, dice el Padre, un Dios personal, el Hijo, un Salvador personal, y el Espíritu enviado del cielo para representar a Cristo. Ahí me dijeron, bueno, fíjate, cuando dice Padre es un Dios personal. Bueno, la próxima vez voy a hacer un video, ¿sí?, espero que ustedes puedan verlo, en relación a quién es nuestro, ¿sí?, Dios personal, ¿sí? Yo sigo manifestando que el Padre de Mateo es Cristo, ¿sí?, por creación. La cita no dice, no van a encontrar ninguna cita en el Evangelio de Juan que diga que nuestro Padre Celestial, ¿sí?, es aquel de Mateo 28:19. Por eso, como Mateo, vuelvo a repetir, representa la muerte, ¿sí?, es una simbología de la muerte, y quien murió, ¿sí?, fue Cristo, quien puso nuestro Padre Celestial como propiciación en la muerte, ¿sí?, como sacrificio, fue Cristo. Bueno, el bautismo representa eso, representa a Cristo.
Por eso los discípulos después bautizaban en el nombre de Jesús, no puntualmente en el nombre de Jesús, sino que lo presentaban porque ese era su centro, siempre fue su centro. Pero la cita de Mateo, ¿sí?, debe ser respetada por cuanto la hermana White también, inspirada por Dios, la presentó. Pero bueno, esa cita de Manuscritos Librados, la cual acepto y me parece una cita llena de luz, no especifica puntualmente que está hablando del Padre. Está presentando a Cristo, vuelvo a decir lo mismo, como creador, ¿sí?, como un Dios personal creador, ¿sí?, Cristo como el Hijo del Hombre, ¿sí?, un Salvador personal también, y el Espíritu, su Espíritu, que me fue enviado para representarlo aquí en la tierra, ¿sí?, su propio Espíritu. Nadie puede representar a Cristo que Él mismo. Él mismo se puede representar a través de su omnipresencia, de su Espíritu. Y en relación, para terminar este video, y bueno, con la promesa que les acabo de hacer de presentar esta evidencia en relación a Cristo como, no solamente como lo que manifiesta Isaías, como Padre Eterno, sino como Dios fuerte, ¿sí? Cuáles son las simbologías, el entendimiento sobre esas palabras, que no son símbolos abstractos. Puntualmente, Cristo es Padre Eterno. Cristo es Dios fuerte, ¿sí? ¿Significa que nuestro Padre Celestial no es Padre Eterno? Sí, nuestro Padre Celestial es Padre Eterno, también se lo menciona como Padre Eterno, pero una cosa no quita la otra. Yo, por manifestar que Cristo es Padre Eterno, no digo que nuestro Padre Celestial no sea Padre Eterno, ni que nuestro Padre Celestial no sea Dios fuerte, aunque a Cristo también se lo denomina Dios fuerte. Para terminar, quería presentar esta última cita en relación también a lo que venimos estudiando el sábado, y que tiene que ver con lo que acabo de decir también, es a Cristo, ¿sí?, presentado como el gran yo soy. La cita es larga, se la voy a cortar, está en el deseo de toda la gente, en el comienzo, en la página 17. Dice, hablando de Cristo, es el Hijo del Hombre, cuyo nombre será llamado Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El Yo Soy es el mediador entre Dios y la humanidad. El Yo Soy es el mediador entre Dios, y la humanidad, que pone su mano sobre ambos. El que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, dice apartado de los pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿sí? Cristo es nuestro hermano por naturaleza. Pero Cristo, aunque no se avergüenza de llamarnos hermanos porque nos ama, Él es más que nuestro hermano, ¿sí? Él es nuestro creador. Y en relación al sábado, el tema el cual estamos tocando, es necesario que nosotros estudiemos, ¿sí?, con profundidad las palabras de la hermana White, y para poder entender claramente lo que Dios manifiesta, ¿sí?, nuestro Padre a través de su Hijo en todas las Sagradas Escrituras, ¿sí? La salvación depende de nuestro Padre Celestial, que envió a su Hijo, ¿sí? En Él está la salvación, en Él está la redención. Él, ¿sí?, su Hijo, con el cual creó todas las cosas, ¿sí?, y creó también, ¿sí?, el sábado, y el sábado, ¿sí?, lo creó Cristo porque es un recordatorio de Él como creador. Así como en el plan de redención presenta, ¿sí?, la cita ya la hemos presentado, a Cristo también redimiéndonos en ese sábado, su descanso en la tumba de José. ¿Para qué es importante esto? Para entender que hay muchas cosas que nosotros tenemos como sabidas, pero las Escrituras dicen otras que no están alejadas de la justicia. Esto no es una cuestión de negar al Padre y exaltar al Hijo, ni exaltarlo a Cristo y negarlo al Padre. No es una cuestión de desnivelarlo. El Padre y el Hijo, ¿sí?, ambos son uno. Y
esta unidad, ¿sí?, de dos seres, el Padre y el Hijo, conformaron el plan de redención, el cual está plasmado no solamente en las Escrituras, sino también en los escritos de la hermana White. Así que, hermanos, espero que ustedes lo estudien y puedan llegar a una comprensión más clara, ¿sí?, más definida, ¿sí?, más gloriosa, ¿sí?, del sacrificio hecho por nuestro Padre y por su amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Si esto ocurre, si ustedes estudian, ya mi tarea la siento cumplida, porque de eso se trata, ¿sí?, de que todos escudriñemos las Escrituras, porque ahí se encuentra la salvación de nuestras almas. Hermanos, espero que Dios los siga acompañando, guiando y educando. Y espero verlos en el próximo video. Que Dios los bendiga y hasta la próxima oportunidad.